Organización de las sociedades feudales. En este video les voy a explicar más o menos cómo es que funciona el sistema feudal y la estructura que éste posee, además de sus diferentes características y peculiaridades. Mi nombre es Oscar Alpiza Lara para servirles en este proceso. Feudalismo. El feudalismo fue una forma de organización social política basada en la relación entre el vasallo y los señores feudales. Básicamente, el feudalismo surge a partir de la decadencia o la descomposición del Imperio Romano. Se desarrolla como una necesidad por gobernar o asumir un control sobre un espacio territorial. Básicamente, el término feudalismo se deriva de la palabra feudo, que se puede decir que es una especie de contrato o de interacción entre los soberanos y los señores feudales y los vasallos. Básicamente están relacionados con el dominio y el control de un espacio territorial y de las relaciones que en este mismo se desarrollan. Esta imagen que están presenciando, básicamente lo que describe o evidencia es una estructura normal de un feudo. Puede variar de alguno a otro, dependiendo de la composición o la estructura que tenían, pero básicamente es un buen mapa o una estructura que te permite evidenciar. En este, se puede evidenciar en el fondo lo que es el castillo o el del señor feudal. Básicamente ahí era donde vivía el señor feudal y desde ahí era donde él administraba y cubría las necesidades de los campesinos, vasallos y el clero, además de los diferentes señores feudales de menor jerarquía que estaban a su disposición. Básicamente, ellos estaban a cargo del control de la tierra, de una frontera o de un proceso estructurado que era parte de la visión feudal. Y en la vida cotidiana, las personas se encargaban de producir y en la aldea interactuaban con el intercambio de mercancías. Algunos se dedicaban a la producción de la agricultura, sus diferentes variables, otros a la ganadería y otros a tejer o a producir materiales que se iban a ser utilizados en el proceso de fabricación. Cabe recalcar que la forma de producción era bastante agraria, bastante limitada y por ende no existían muchos avances a nivel de tecnología. Esto permitía o afectaba, por decirlo así, elevaba una cantidad de trabajo excesivo para los campesinos o vasallos. Características del feudalismo. Básicamente, el feudalismo estaba caracterizado o diferenciado en diferentes factores. El primero que podemos hacer mención es la propiedad de la tierra. Las tierras o feudos eran concedidos por Dios al rey, es decir, la tierra como tal era un bien divino que era puesto en las manos del rey o el señor feudal para que éste lo gobernara y por ende le sacara el mayor beneficio posible a este. Algunos señores feudales tenían variabilidades en el poder dependiendo del tipo o el terreno que tuvieran a su merced. Algunos hacían tratos con otros señores feudales de mayor poderío con el fin de que estos los protegieran en procesos de guerra. Básicamente, el proceso de la división de la tierra o de la estructura de la tierra estaba muy relacionado al concepto o al ejemplo de la Costa Rica actual.
Nosotros en este momento tenemos una visión. Costa Rica está gobernada por un presidente y eh, por un grupo de representantes que se encargan de velar por el bien y por la interacción social tanto interna como externa del país. Pero, como toda administración de un territorio, eh, el proceso o el trabajo se debe dar o delegar en diferentes personajes o en diferentes áreas. Por ejemplo, aquí es donde surge el papel de los municipios o las municipalidades. Cada municipalidad tiene una estructura propia, determinada por las cualidades y las características de cada una del, de cada espacio territorial en el cual se desarrolla. Es decir, algunas instituciones gobernadas por un alcalde funcionan mucho mejor porque destinan sus recursos de mejor manera. Otros han tenido algunas dificultades o algunos problemas en la interacción o en las prioridades propias de cada visión. Es decir, el presidente delega o se crea una estructura para que estos a menor nivel se encarguen de dar un mejor control del espacio territorial. Pero al final todas estas municipalidades trabajan en conjunto para crear una visión general del país. Es decir, todas las municipalidades brindan algún beneficio. Algunas se encargan de producir ciertos alimentos o ciertos bienes y servicios. Otras suplen desde otras trincheras o de otras visiones. Y esto brinda una visión más amplia de lo que es el territorio costarricense. Ahí es donde existen las diferencias entre Guanacaste, por ejemplo, y Limón o el Valle Central. Cada una tiene ciertas características que los hacen únicos y que por ende les permiten incentivar una mejor estructura social. En el feudalismo, la división de la tierra era muy importante. El señor feudal, dependiendo de su territorio, de su capacidad, eh, debía delegar ciertas responsabilidades a otros señores feudales de menor poderío, con el fin de que estos se encargaran de gobernar o de crear las estructuras propias de ese espacio territorial. Pero al final todos debían de estar en concordancia con las directrices de ese señor feudal, el rey de esta visión. Básicamente, el vasallo o el campesino libre era el encargado de brindar la mano de obra para que esto se trabajara, para que se trabajara esa tierra y se le produjera, se le extrajera la mayor cantidad de beneficio posible. Obligaciones del vasallo con su señor feudal. Básicamente, existe una estructura donde el vasallo debía de cumplir unas ciertas características o ciertas normativas para con el señor feudal. Básicamente, era una interacción de carácter militar. El vasallo, además de producir, de cultivar y de cuidar la tierra y de brindar un pago a nivel de especies hacia en agradecimiento al señor feudal en época de paz, debía también brindar su fuerza en, en el deseo de preservar la integridad interna y propia del feudo. Es decir, el vasallo debía de ayudar o colaborar con el señor feudal para que éste pudiera interactuar o desarrollar ciertas cualidades o visiones que le permitieran la posterior interacción tanto interna como externa con los demás feudos. En esta parte es donde surge el papel del proletariado, de la interacción que tenía
el campesino con respecto al señor feudal. Básicamente el señor feudal le brindaba la tierra y éste debía cultivarla y podía obtener los beneficios económicos y sociales de ahí, pero ese también debía devolverle al señor feudal ciertas características. Obligaciones del señor feudal con sus vasallos. Brindar protección ante ataques o amenazas, tanto internas como externas. Antes mencioné las obligaciones que tenía el vasallo con el señor feudal, pero en esta sociedad el señor feudal también debía cumplir ciertas normas o ciertas estructuras que estaban relacionadas con la interacción y el bien común de los vasallos o campesinos. Básicamente, estas funciones eran de evitar que otros vasallos o campesinos atentaran contra la integridad física de otro vasallo, brindando la posibilidad o la interacción como un juez o como un mediador en el proceso, y daba la posibilidad también de defenderlo de la invasión o de la agresión de otro señor feudal, y ahí es donde se desarrollaban las interacciones de guerra. Básicamente, el señor feudal brindaba un control muy detallado en la visión de proveer alimento y las necesidades básicas necesarias para el desarrollo de estos campesinos. Y estos, como ya se ha mencionado, debían de brindar cierto apoyo. Entonces era una interacción de se da algo a cambio de recibir algo. Privilegios del señor feudal. Aquí es donde existe una diferencia muy gradual entre el señor feudal y el campesino. Básicamente, el señor feudal fungía como administrador, juez y gobernante, dueño de todo lo que existía dentro de su feudo. El señor feudal obtenía la mayor cantidad de beneficios sin brindar tanto esfuerzo en el proceso. Muy pocas veces se desarrollaba lo que era la necesidad de ir a la guerra. Por ende, el proceso o el periodo de paz siempre era bastante extenso. En este proceso, algunos señores feudales brindaban una estructura muy específica con los campesinos, les brindaban unas buenas condiciones de vida, interacciones sociales acorde, brindaban mecanismos para socializar y para el comercio. Pero habían otros señores feudales que interponían o que se sobreponían sobre los intereses propios de esas personas, afectando lo que era la interacción social. En muchas ocasiones se dice que el señor feudal podía llegar y exigir un 20, un 30, un 60% o hasta un 90% del producto que cada campesino o vasallo producía. Básicamente, eso es como decir que el señor feudal obtenía la mayor cantidad de recursos sin trabajar o sin someterse al trabajo duro o arduo de la tierra, mientras que el campesino era el que debía someterse a las vulnerabilidades climáticas, a las pestes, a la carencia de alimento, a las sequías, a las hambrunas, y este debía siempre de brindar al señor feudal lo necesario para suplir con las necesidades básicas de este. Es decir, el campesino debía de proveer alimento y protección al señor feudal a cambio de que éste le dejara vivir y trabajar un pedazo de tierra, conocido como feudo. Rompiendo el contrato. Aquí es donde existe una variabilidad en lo que es la interacción de las diferentes áreas.
Cuando alguno de los dos miembros, ya sea el campesino o vasallo y el señor feudal, rompía con el trato, es decir, que el campesino era convocado a ir a una guerra y éste se negaba, el señor feudal podía sacarlo del feudo y brindarle este feudo a otro campesino que sí estuviera dispuesto a cumplir con la labor. O si existía un rompimiento en el que el señor feudal no brindara los beneficios suficientes para el, el, el campesino, se daba un roce y una interacción diferente, donde el campesino se convertía en libre y podía eh, adquirir ese espacio territorial. Por ende, la, la interacción era bastante complicada, donde existía un proceso de guerra o interacción, siempre debían de cumplir con ciertas normativas. Esa era la norma específica. El rompimiento de contrato no era muy habitual, pero se podía brindar. Pero era parte de esa estructura. Existía un castigo o una interacción a partir de la reprimenda o de la acción que se cometió. Economía en el feudo. Como pueden observar la imagen, la forma de vestimenta, la forma de socialización era muy similar a la forma en cómo existen actualmente los mercados, la interacción social. Básicamente, los campesinos tenían diferentes productos para cultivar, es decir, algunos producían trigo, otros producían cebada, otros producían carne, y el proceso era de intercambio de divisas. El comercio era básicamente interno, donde básicamente se daba un intercambio de si me hacían falta trigo, lo intercambio por cebada, que es lo que yo estaba produciendo. Así los dos llegan a tener trigo y cebada. Es un proceso muy diferente a la forma actual, pero la estructura social que existe es muy característica de la nuestra. Características. Cada feudo era autosuficiente. ¿Qué quiere decir autosuficiente? Bueno, la autosuficiencia es la capacidad que tiene un feudo de suplir con las necesidades básicas de todos sus habitantes. Es decir, en este feudo todos cultivaban lo que todos necesitaban o procesaban con el fin de que la mayoría de las personas tuvieran acceso a los recursos. Este proceso dio al traste un poco con la interacción con otras regiones y por ende el comercio. Básicamente el comercio se convirtió mayoritariamente interno, es decir, la interacción era entre otros propietarios, otros campesinos que producían algo específico y era dado o brindado en medio de una especie de comercio donde si me hacía falta un tipo de alimento, lo iba y lo cambiaba por otro. Era una interacción bastante compleja. Básicamente, la principal forma de producción era agrícola. Y aquí es donde existe una interacción social muy fuerte. Al menos Costa Rica es un país que aunque ha evolucionado se han creado nuevas fuentes de empleo, la agricultura como tal sigue siendo parte fundamental del proceso. Las personas seguimos dependiendo de la agricultura porque es lo que nos nutre, lo que nos alimenta. Los agricultores deberían de ser considerados como la parte más importante de una sociedad,
porque son los que mantienen o suplen las necesidades de hambre de las demás personas. La forma o los diferentes tipos de actividades que se han ido desarrollando son importantes, pero la agricultura como tal fue lo que permitió el surgimiento de las ciudades y el surgimiento de las formas de gobierno. Básicamente, esta agricultura estaba relacionada o interrelacionada con lo que era la ganadería, tanto de caballos, cabras, ovejas, cerdos o aves de corral, que eran usadas para la producción de alimento, para la producción de, de telas que permitieran la subsistencia de las personas. La agricultura como tal, o la economía como tal, giraba en torno también a la creación de herramientas que permitieran un mejor control o una mejor interacción social de la sociedad, brindando una visión muy estructurada de la economía. Se daba un intercambio o un trueque muy específico en las diferentes visiones. Los caballos se convirtieron en el principal mecanismo de transporte o de movilidad en este proceso. Las cabras y ovejas eran la principal fuente de alimento junto con los cerdos. Algunos se encargaban únicamente de producir cabras, otros de producir caballos, otros de producir ovejas, y se daba una mejor interacción. Eso se llama una forma de monocultivo o una forma de monoproducción, es decir, de una única producción a cargo de un grupo de personas que al convivir en forma de sociedad interactuaban para suplir necesidades propias de los demás campesinos. Religión en el feudo. La religión se ha convertido desde la caída del Imperio Romano en una forma de adoctrinamiento. Básicamente, la forma de gobierno inicial que se desarrolla en el feudalismo estaba o iba relacionado con lo que era la religión católica o la iglesia católica. En esta imagen ustedes pueden observar la coronación de un rey. Recuerdan el concepto que se dijo antes, que el feudo era dado como un regalo divino de Dios al rey. Básicamente la visión del Papa o del representante religioso de la Iglesia Católica fungía en un proceso de interacción social donde se hacía una ceremonia o una misa para coronar al nuevo monarca o brindarle un nuevo título o una nueva visión con el fin de que los súbditos lo vieran como alguien superior, como alguien que había sido elegido por Dios para gobernarlos. Eso en parte permitió un mejor control o una interacción de las diferentes formas de pensamiento y de acción. La Iglesia Católica perduró a la caída del Imperio Romano. Es decir, la Iglesia Católica se convirtió en la institución o la organización que prevaleció a partir de la caída del Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente. El surgimiento de la religión católica es básicamente lo que genera o le da la visión a la Edad Media o a la sociedad feudal. Básicamente la Iglesia se convirtió o se afirmó como el principal poder de la época. Es decir, la Iglesia, al igual que el monarca, tenían una función específica
en la sociedad. La iglesia como tal se encargaba de velar porque las personas cumplieran con las responsabilidades propias de cada uno. Este proceso es un sistema bastante complejo en relación con lo que es la relación social de las personas. Básicamente, la iglesia adoctrinó a las personas que no sabían leer ni escribir, que eran el mayor grueso de la población. Los monarcas tenían un apego, una relación bastante cercana con lo que eran la Iglesia Católica, ya que estos se encargaban de convencer o de hacer que las personas pensaran como pensaba el señor feudal. Es decir, la religión como tal fungía o tenía la función de manipular a las personas por medio del miedo. Se dice que se consolidó una cultura teocéntrica. Teocéntrico consiste en una visión centrada en Dios, donde todo era divino, donde existía un temor o un respeto por la concepción de Dios. En este periodo es donde comienza a surgir la necesidad de crear una visión tétrica de lo que es Dios. El Dios castigador, el Dios que viene a vengar, que viene a atacar a todos aquellos que rompieron con las tradiciones o con las leyes. Se crean, por ejemplo, lo que son las iglesias góticas, con la concepción de que adentro estaba Dios y afuera estaba el pecado, la visión de las gárgolas, de la oscuridad, del temor a lo desconocido. Hay que recalcar que en esta época no existía la luz eléctrica y la única forma de luz era por medio de velas. Las velas como tal eran solo o estaban solo destinadas para las personas de mayor poder adquisitivo, es decir, para la alta o la parte alta de la pirámide social. Los pobres, que eran la mayoría, no tenían acceso ni al conocimiento, ni a la posibilidad de leer o de trabajar o de escribir en las noches, porque no tenían acceso a la luz. Y en el día debían de estar de sol a sol trabajando en el campo, arando, procesando, cortando la hierba mala, sembrando, deshijando, haciendo todos los procesos básicos de la agricultura. Este periodo o este proceso llevó a que las personas vieran únicamente a la iglesia, a los sacerdotes, al clérigo, como el medio de comunicación entre el Dios y la tierra. Eran los que se encargaban de llevar el mensaje divino y por ende someterse a la voluntad que esas personas les decían que era correcto. La Biblia como tal, que existía en este momento, era en latín. Las misas eran en latín. La forma de hablar era muy, muy elevada para la comprensión de las personas campesinas que no tenían acceso a la educación. La Iglesia Católica básicamente se encargó de convertir a todas aquellas personas que intentaran buscar la luz, que intentaran buscar el conocimiento, como herejes, como aquellas personas que estaban en contra del orden estructural creado por Dios, en esa concepción teocéntrica. Es decir, quienes pensaban diferente a las creencias oficiales se les acusaba de herejía. Y aquí es donde existe
donde se desarrolla el concepto de la cacería de brujas, es decir, cazar, violentar, matar o afectar la visión de aquellas personas que pensaran que aquello que que era dictado por la Iglesia Católica no era la forma correcta. La Edad Media como tal es una época de oscurantismo, pero también es una forma de apertura religiosa o de una apertura más espiritual. Es decir, tienen una noción de oscuridad, mientras que la edad antigua, romana, griega, tenía una visión más de luz. Por ende, todas las visiones, o la mayoría de las visiones como tal, que se tienen de la Edad Media, es de una edad sumamente lúgubre, que afectaba o atentaba contra las personas que estuvieran en contra de lo previamente establecido. Esta visión fue lo que llevó al surgimiento de una forma de lucha en contra de esas personas. Principalmente eran científicos que se hacían preguntas y buscaban la respuesta en documentos antiguos. Muchos tuvieron que ocultarse para poder subsistir en este periodo. Y fue un periodo bastante largo que desencadenó lo que fue el poderío en sí de la Iglesia Católica y del Vaticano. De hecho, actualmente el Vaticano como tal tiene muchas de las estructuras propias de la Edad Media. Es un sistema estructural que no ha tenido muchos cambios desde este periodo en estudio. Por ende, se puede evidenciar mucho de su interacción, desde los discursos religiosos, las tradiciones, las visiones específicas, vienen muy relacionados desde esta época. La sociedad del feudo. Como ustedes pueden apreciar, ahí existe una división social. Está el alto, en la parte más elevada, el rey, la nobleza, la media nobleza y la baja nobleza. Se le considera noble a todo aquel que tuviera un título o un cierto poder económico y social dentro de la población. Aquí es donde están los curas, los frailes, los monjes, los obispos, eh, los príncipes, duques, marquesas, marquesinos, diferentes tipos de títulos y de nombres que eran adquiridos en el proceso. Estos de arriba eran los que se encargaban de la parte jurídica y administrativa del feudo. Es decir, ellos no trabajaban la tierra. Ellos tenían empleados o campesinos que se encargaban de producir lo que ellos necesitaran. La parte baja, donde se da esa separación entre privilegiados y el pueblo llano, existe las personas que se encargan de sostener esa pirámide. Básicamente, en la parte baja, lo más bajo posible, están los campesinos, quienes eran los que tenían que poner el trabajo pesado, someterse a jornadas extenuantes bajo el sol, afectarse, hacer frente a las sequías, a los problemas ambientales, a las diferentes situaciones. Y en la parte superior de ellos estaban los comerciantes y los que se encargaban de fabricar o de producir los materiales y indumentarias que debían o que eran creadas para funcionar mejor por parte de los campesinos. La forma estructural que tiene esto tiene una visión muy relacionada con la forma actual. Las personas que están en altos niveles del poder, por lo general, tienen jornadas menos extenuantes que los que están en la parte más baja de la pirámide. La parte baja se somete a jornadas extenuantes,
no tiene acceso por lo general al dinero o a los bienes como tal, tiene que trabajar muy duro para poder subsistir y no tiene mucha relación con lo que son las partes altas. Esto se puede llegar a asociar con las estructuras de poder que tienen muchas empresas. No significa que eso sea bueno o malo, simplemente es una cierta característica que pueden existir, donde el rey o el dueño de la empresa tiene mayores recursos, pero que a su vez los campesinos y los empleados son los que se encargan de que éste llegue a tener esa estabilidad económica y social. Básicamente, se dice que la sociedad feudal era una sociedad estratificada. Como ya ustedes vieron en la imagen, tiene ciertos niveles que iban desde el más pudiente hasta el más pobre. Pero la interacción que existe de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo es lo que da la variabilidad estratificada de esta visión. Los que están más abajo son los que trabajan más y los que tienen menos recursos. Y los que están arriba son los que trabajan menos, pero disfrutan de una mejor calidad de vida. Se decía que la movilidad social ascendente no existía, pero hay que recalcar que existen algunos casos en donde por medio de la iglesia lograban aspirar o ascender en ese escalafón social. Quienes no estuvieran relacionados con la iglesia debían de permanecer o toda su vida o todo su periodo en el mismo estrato social en el que se encontraba. Costaba mucho que una persona campesina comenzara a subir escalafones. Esa es una de las diferencias que existe con la sociedad actual, donde si usted es pobre, pero logra disfrutar o logra aprovechar los recursos que tiene a su alcance para poder aspirar a una mejor calidad de vida, usted sí puede ir ascendiendo paulatinamente en ese escalafón social. En esta época esa visión era muy difícil. Solo la Iglesia Católica podía brindar ese trampolín o ese salto de un estrato hacia otro. La clase privilegiada estaba compuesta por la nobleza y el clero. Como ya ustedes vieron en la pirámide, la clase privilegiada, por eso se le conoce así, era aquella que no trabajaba o no se extenuaba en unas labores más de campo o de fuerza. Su labor era más de dictar normas y directrices desde la parte alta. Todos cumplían una función específica y fundamental, pero había unos sectores que eran más importantes que otros, o que tenían mejores beneficios que otros. Se dice que alrededor del 90% de la población lo conformaban campesinos libres y siervos que trabajaban la tierra. ¿Recuerdan el dato que les mencioné anteriormente? Las personas pobres, o los que formaban parte de los campesinos libres, no tenían acceso al conocimiento. Es decir, el 90% de la población se consideraba población ignorante, que debía únicamente de seguir las normas y directrices dadas por la clase privilegiada, que eran los que se habían preparado y los que habían interactuado con la interacción social más cercana a Dios. Este proceso permitió mucho descontento por parte de algunas personas, pero también brindó que muchas personas siguieran las directrices sin pestañear o sin interponer ningún tipo de queja en el proceso. Básicamente, como la gente se dedicaba únicamente al trabajo arduo y duro, no tenían tiempo para pensar, no tenían tiempo para leer, no tenían tiempo para aprender cosas nuevas.
no tenían tiempo para cuestionarse, para hacerse preguntas. Esto fue uno de los mecanismos o de los sistemas que permitió que la nobleza y el clero siguieran por muchos años manteniendo posiciones de poder o de privilegio. Irónicamente, actualmente existen en países desarrollados y en primer mundo algunos sistemas donde prevalece esta concepción del clero y de la nobleza como la parte fundamental o de poder en la sociedad. Por ejemplo, el clero en el Vaticano. Existe la visión del Papa todavía muy consolidada como una persona que es mediador y guía en en los diferentes procesos. Muchos gobernantes que tienen dificultades o problemas solicitan la intervención del Papa para solucionarlos. Pero también existen algunos países como Inglaterra, por ejemplo, o España, donde aún existe nobleza, donde existe una monarquía, un rey, una reina, que es eh, que vive a costa de los impuestos que pagan las personas. Esas personas son idolatradas como seres privilegiados, como si fueron enviados por Dios. Las bodas de estas personas adquieren mucha relevancia en el mundo, eh, hacen mucho alarde de la opulencia y de las riquezas, y muchas de las personas los consideran como seres superiores. Y estamos en el siglo XXI. Esta visión se desarrolla en un periodo muy lejano, pero que aún hoy en día existen países o estructuras sociales que siguen replicando algunas de los vestigios de la Edad Media. Por ejemplo, los campesinos siguen trabajando exactamente igual. Se someten a gran cantidad de horas bajo el sol. Muchos no tienen seguros médicos o tienen muy baja calidad de vida. Algunos, aunque no tienen la posibilidad de estudiar, han adquirido gran cantidad de experiencia en su vida que les permite ser sumamente sabios en el proceso de interacción, pero en comparación con otros sectores de la población, eh, han sufrido un deterioro muy considerable de su forma de vida. Su papel sigue siendo fundamental, pero es muy poco valorado. Y es un proceso que viene acarreándose desde este periodo. Por ende, de esta forma, doy por finalizada esta ponencia sobre la sociedad feudal y la interacción que existían entre los diferentes miembros o las diferentes visiones de poder y de quienes debían seguir esas instrucciones. Muchas gracias por su participación. Les dejo este mensaje. La motivación es lo que nos hace emprender y el hábito es lo que nos hace continuar. Jim Rohn. Les dejo la tarea de pensar eso y de ponerlo en práctica. Que tengan un lindo día.